noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Fabricio, ¿cómo estás? Hola María del Carmen, bien, muchas gracias. Amigos televidentes, buenas noches y bienvenidos a esta nueva entrega informativa. Revisamos de inmediato los titulares. El presidente Lenín Moreno se reunió con su par de Colombia, Iván Duque, y trataron temas como el acuerdo de Leticia y el Mundial de Fútbol 2030. El Fondo Monetario Internacional llegó a un acuerdo de la segunda revisión del programa económico del Ecuador. El organismo espera las reformas laborales y tributarias para enviar el reporte al directorio ejecutivo del FMI. Internacional, el Congreso de Estados Unidos iniciará un juicio político contra el presidente Donald Trump por supuestas presiones a Ucrania. En los deportes, agotadas las entradas para la semifinal de la Copa Sudamericana. El Estadio Olímpico Atahualpa estará lleno este miércoles para recibir a Independiente del Valle frente a Corinthians de Brasil por el pase a la final del torneo continental. El presidente Lenín Moreno mantuvo un diálogo con su par de Colombia, Iván Duque, en el que trataron temas como el acuerdo de Leticia, firmado hace poco para proteger la Amazonía, y la postulación de Ecuador, Colombia y Perú como sede del Mundial de Fútbol 2030. Escuchemos los comentarios que el primer mandatario colombiano, Iván Duque, expresó tras este encuentro. Hablamos de cómo se ha ido desenvolviendo todo lo que se logró con el acuerdo de Leticia, muy importante para la protección de la Amazonía, y ahora también tenemos una propuesta conjunta que la ha liderado el presidente Lenin, que es poder tramitar la realización del Mundial de Fútbol del año 2030 entre Colombia, Ecuador, Perú y Colombia. Y algo también que es fundamental, cómo le vamos haciendo seguimiento a lo que se acordó en el último gabinete binacional. Así que para todo el pueblo del Ecuador, mi cariño, mi amistad y además siempre mi deseo genuino de trabajar de la mano con ustedes. Mientras tanto, el canciller ecuatoriano José Valencia trató en la Organización de las Naciones Unidas la crisis migratoria que enfrenta a Venezuela y las acciones que tomará Ecuador y otros países al respecto. Actualmente ya se desarrolla un plan de visas para manejar la movilidad en nuestro país. Escuchemos a continuación las declaraciones del canciller José Valencia al respecto. Ecuador ha organizado esta reunión especial de Naciones Unidas junto con Colombia, Perú y Canadá para llamar la atención al mundo sobre la importancia de que se brinde adecuada cooperación y asistencia a los países que enfrentamos en primera línea la crisis humanitaria de la migración masiva de venezolanos. Hemos en este momento emprendido un programa muy importante con la visa humanitaria que fue dispuesta por el señor presidente, que nos va a permitir controlar el flujo y ordenar la migración como la ley lo ordena, y por otro lado regular la situación de venezolanos que ya se encuentran en nuestra patria. Y continuamos con el tema de la participación de las autoridades ecuatorianas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el mandatario de Hungría, János Áder. En ella, Moreno agradeció el respaldo del dirigente húngaro para la eliminación de la visa Schengen como requisito obligatorio para que los ciudadanos ecuatorianos ingresen a la Unión Europea. Además, se propusieron acciones para la protección del ambiente y los recursos hídricos, así como la generación e intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito educativo. A continuación, les compartimos las declaraciones del jefe de Estado tras la reunión con su par europeo. Y el Fondo Monetario Internacional llegó a un acuerdo a nivel técnico en torno a la segunda revisión del programa económico de Ecuador en el marco del servicio ampliado. El organismo espera las reformas laborales y tributarias para enviar el reporte del país al directorio ejecutivo del FMI.
Luego de revisar las cifras del país, el Fondo Monetario concluyó que Ecuador avanzó en la implementación del plan económico, fortalecimiento de la dolarización, mejoramiento de las condiciones fiscales y fortalecimiento de reservas internacionales. Sobre esto, el ministro de Finanzas escribió en Twitter: Es positivo para Ecuador que se hayan cumplido las metas planteadas para el segundo trimestre. El reto inmediato en este camino de recuperación económica es impulsar las reformas estructurales pendientes. En este sentido, el analista económico y catedrático Marcelo Varela indicó que de alguna manera el FMI condiciona el desembolso de $250 millones a la aprobación de la reforma laboral y tributaria. Llevaremos a cabo el desembolso siempre y cuando las reformas laborales, flexibilización laboral, las reformas tributarias, cambio y direccionamiento hacia impuestos indirectos en desmedro de los impuestos directos. Esto implica incremento en el impuesto al valor agregado y adicionalmente la liberalización del sistema financiero se ejecuten. El docente Jorge Salgado manifestó que sí se han fortalecido las reservas del país. Y se ha sido muy prudente en el gasto de los recursos que han venido incluso desde el Fondo Monetario Internacional, justamente para cumplir con los compromisos en términos de reservas. Se han fortalecido levemente. Pero que para generar empleo una reforma no es suficiente, faltan otras condiciones. En términos de generación de empleo, lo que ha entregado, lo que ha mostrado el sector privado deja mucho que desear. Desde el sector público se ha entregado mucho y se ha conseguido muy poco. El docente sugirió que el gobierno podría pensar en un impuesto a la renta progresivo para que paguen más los que más tienen y analizar la posibilidad de beneficios tributarios a empresas que mantengan o generen nuevos empleos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y en la Asamblea Nacional están preparados para tramitar las reformas laborales y tributarias que se prevé que el Ejecutivo envíe hasta finales de este mes. La mayoría de integrantes de la Comisión de los Trabajadores pidieron la renuncia de la presidenta para poder analizar los cambios a la norma. Existe un nuevo condicionante para que el Ejecutivo envíe a la Asamblea Nacional las reformas laborales y tributarias, y es que en su segunda revisión al cumplimiento de las metas, el Fondo Monetario Internacional insistió en la necesidad de que se realicen cambios legales. A pesar de los problemas como las comisiones que no trabajan, en el Legislativo aseguran estar preparados para tramitar el proyecto. Sin duda la Asamblea está preparada, es más, estamos esperando que vengan esos proyectos o ese proyecto ya a la legislatura. Por su contenido, las reformas laborales deberían ser analizadas por la Comisión de los Trabajadores, que no sesiona desde su conformación hace 4 meses. Sin embargo, sorpresivamente, 8 de los 12 legisladores de la mesa, incluso de Alianza País, solicitaron la renuncia formal de María José Carrión a la presidencia para poder tramitar los cambios a la norma. Requerimos su renuncia con la única finalidad de poder sesionar de manera formal. Aquí hay una comisión de relaciones laborales y es a esa comisión a donde deben ir las reformas de temas laborales y de seguridad social. El tiempo es un factor que apremia y aunque el presidente podría enviar el proyecto con carácter de económico urgente, en la Asamblea deberían tener listas las reformas antes de que se analice la proforma presupuestaria del 2020, es decir, hasta finales de octubre. Vengan con tiempo y no vengan como económico urgente, porque todas estas urgencias no nos dan el plazo suficiente y el tiempo suficiente para hacer un buen trabajo. Pero si hay que hacerlo, lo haremos. Sin embargo, hay quienes reclaman que si el legislativo no alcanza, las reformas podrían pasar por el Ministerio de la Ley. Sin que haya un consenso o un acuerdo desde el punto de vista legislativo. Se tiene previsto que el Ejecutivo envíe el proyecto hasta finales de este mes. Ronito Apanta, Medios Públicos. La primera vez que Ecuador solicitó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional fue hace 60 años. Hasta el año 2019 son ya 19 los acuerdos de varios gobiernos que firmaron compromisos con el organismo multilateral. A continuación les presentamos un recuento histórico. El Fondo Monetario Internacional tiene una relación de largo tiempo con el país. La mayoría de acuerdos firmados fueron del tipo stand-by, que normalmente abarcan periodos de entre 12, 24 y hasta 36 meses. El primer acuerdo se firmó en 1961 en el gobierno de José María Velasco Ibarra, luego los gobiernos de Carlos Julio Arosemena Monroy en 1962 y 1963. La Junta Militar en 1964 y 1965, Clemente Yerovi en 1966, en 1969 y 1970 nuevamente firmó Velasco Ibarra con el FMI. Guillermo Rodríguez Lara firmó una carta de intención en 1972. El presidente León Febres Cordero en 3 ocasiones, 1985, 1986 y 1988. Rodrigo Borja en 1989 y 1991. Sixto Durán Ballén
en 1994, Gustavo Noboa en el año 2000, Lucio Gutiérrez en 2003. Rafael Correa, quien gobernó de 2007 a 2017, no firmó con el Fondo Monetario. El mandatario actual, Lenín Moreno, firmó un acuerdo conocido como Programa de Servicio Ampliado con el Multilateral, que requiere aplicación de medidas y ajustes económicos de largo plazo. Entre los aspectos principales se encuentran fortalecer la autonomía del Banco Central, acumular reservas internacionales, mejorar la transparencia fiscal, reformar, por ejemplo, las leyes laborales con menores costos de contratación, generando incentivos para crear empleos, promover una reforma tributaria para simplificar el sistema, con más impuestos indirectos que directos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y las reformas laborales que prevé enviar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional como parte de las medidas económicas son bien vistas por el sector privado. Representantes del sector comercial destacan que son necesarias para promover el empleo en el país. Reformas laborales que se alineen a las nuevas modalidades de trabajo y que faciliten la contratación de personal es una de las sugerencias que el sector privado espera sea incluida en el proyecto económico. La gente quiere empleo y al tener empleo eso va a crear un círculo virtuoso de tal manera que va a haber más consumo. Al haber más consumo las empresas crecen y al crecer las empresas todos prosperamos, incluso el Estado va a recibir más tributo. En ello coincide el analista Jorge Calderón, quien considera que esta y otras medidas económicas son necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional y poder cubrir el déficit fiscal de este año. Recordemos que el gobierno inició el año con un déficit de aproximadamente 4.500 millones de dólares y es necesario que lo vaya financiando. Lo que está buscando este acuerdo con los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el Fondo Monetario, es justamente generar esa confianza hacia afuera. Otra de las sugerencias que se plantean es continuar combatiendo la corrupción que genera un grave perjuicio al Estado y seguir mejorando la administración de los recursos públicos. Fíjese usted que es muy raro que en las compras públicas se compre a veces hasta 4 veces más caro que en los productos y servicios que en el mismo cantón donde se hacen las compras. El Fondo Monetario Internacional, en su segunda revisión al programa económico del país, indicó que se evidencian mejoras en las condiciones fiscales, así como en el fortalecimiento de las reservas internacionales. Cristian Cecilio Arévalo, Medios Públicos. El gobierno continúa con el fomento del teletrabajo en el país. Hoy se presentó a 163 nuevos beneficiarios de esta modalidad de trabajo, funcionarios que pertenecen a varias empresas públicas. 9 empresas del Estado se suman a la modalidad de teletrabajo, entre ellas CNT, Petroecuador, CNEL, Petroamazonas, Correos del Ecuador, Empresa Pública del Agua y otras más. 11.800 son los beneficiarios a escala nacional y 2.100 empresas e instituciones públicas se acogen a esta modalidad de trabajo. Importantísimo señalar que hoy en el país ya contamos con casi 12.000 servidores a nivel nacional, trabajadores que están en la modalidad de teletrabajo. La empresa pública también se suma a este trabajo y con esfuerzo está realizando las incorporaciones necesarias para que la mayor cantidad de trabajadores puedan estar dentro de esta modalidad. Las reformas laborales van a dar una fortaleza a la modalidad de teletrabajo como una respuesta para que los trabajadores tengan una mejor vida familiar, un mejor ambiente laboral. El presidente Lenín Moreno está plenamente convencido de que esta es una de las formas más importantes para la generación de empleo. Y les contamos que el gobierno informó que el Estado colocó en los mercados internacionales bonos por 2.000 millones de dólares. Varios analistas proponen que los recursos que se obtengan por la emisión de bonos a 5 y 10 años para financiar el último trimestre de este año deben orientarse a la inversión social. Es una operación en los mercados internacionales donde Ecuador espera recursos frescos de aproximadamente 1.000 millones de dólares, según fuentes económicas citadas por la agencia Reuters. Jonathan Baez, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Central, precisa que esta estrategia de tener los resultados esperados debe tener como finalidad la inyección de recursos para el sector social. El tema de salud, el tema de educación es algo que no puede esperar y que es algo que necesitan las poblaciones para mejorar sus condiciones de vida y alcanzar estándares adecuados de realización. El Ministerio de Economía, a través de su titular Richard Martínez, anunció la emisión de bonos a 5 y 10 años plazo para obtener financiamiento para el último tramo del 2019. Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, opina que sería un error generar un nuevo endeudamiento para Ecuador y destinarlo para gasto corriente.
Inversión es fundamental, pero no necesariamente va a irse a la inversión. Por lo menos gran parte de lo dicho por Richard Martínez va a ir a inversión que manda constitucionalmente el país, que es salud, seguridad y educación. Mediante un comunicado, el gobierno informó que este martes se colocaron 2.000 millones de dólares en bonos soberanos en los mercados internacionales, de los cuales 600 millones tienen vencimiento en el año 2025 con una tasa de interés del 7,8% y 1.400 millones hasta el año 2030 con una tasa del 9,5%. El comunicado indica que, de acuerdo a palabras del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, la transacción fue bien recibida, con una demanda que alcanzó 2.4 veces el monto emitido, proveniente de más de 200 cuentas distintas de alta calidad, dando la holgura necesaria para cerrar una transacción en condiciones favorables. Javier Ceballos, Medios Públicos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook y Twitter como Telediario S. Y también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Sigan informados por nuestros canales digitales y redes sociales. Y a esta hora todavía se mantienen bloqueados varios puntos en la provincia del Carchi. La movilización convocada por la prefectura de esa provincia y otros gremios del transporte dejó como resultado algunos incidentes. Durante la jornada de resistencia que vive el Carchi se registraron enfrentamientos entre la fuerza pública y varios de los manifestantes. En el cantón Mira fue necesaria la presencia de la policía de Imbabura para despejar la vía. Lo propio sucedió en el puente de Rumichaca. En un intento por reaperturar el ducto internacional se presentaron varios incidentes. Porque es urgente que el gobierno nacional asuma con frontalidad, con amor, por todo el territorio patrio, pero sobre todo de donde inicia el país, como es el Cantón Tulcán, para que nuestras demandas sean cumplidas. El prefecto Guillermo Herrera confirmó que la movilización se extiende. En todos los sectores de la provincia, los señores alcaldes de Mira, Espejo y Bolívar están concentrados. Ahí en Bolívar se mantienen. Los compañeros junto al alcalde de Montúfar se mantienen. Huaca se mantienen. Le hemos pedido al señor alcalde Pailiachu que nos visite aquí. Vamos a definir algunas acciones posteriores, pero esta movilización del pueblo del Carchi se mantiene. Los bloqueos se mantienen en los cantones de Bolívar, Montúfar, Huaca y Tulcán. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Y en otro tema, la última reforma al Código Orgánico Integral Penal incorpora un mecanismo que garantiza el anonimato a los denunciantes de casos de corrupción. Si bien 40 votos negaron la aplicación de la incautación, el gobierno trabaja en una propuesta de ley de extinción de dominio que apunta a la recuperación de bienes y recursos obtenidos de manera ilegal. Los denunciantes de casos de corrupción tienen al menos la garantía en la reserva de su identidad. El Código Orgánico Integral Penal, que fue reformado por la Asamblea, establece un mecanismo que garantiza su protección ante posibles casos de intimidación o acoso. Para que se dé un código alfanumérico para que no se reconozca quién es el denunciante. Esta medida, más la aplicación de la figura del comiso sin sentencia, son parte de las estrategias legales perfeccionadas para combatir la corrupción. Pese a que 40 votos negaron la semana pasada en la Asamblea la aplicación de la figura de incautación de bienes a los acusados y sentenciados por actos que atentan contra los bienes y recursos de todos. Para contrarrestar esta decisión del Parlamento, el gobierno presentará en estos días un proyecto de ley que apunta justamente a evitar que la viveza de unos triunfe sobre las falencias en la aplicabilidad de la justicia. Presentaremos la ley de extinción de dominio, que es un compromiso asumido con el gobierno nacional y en el que, entiendo yo, los asambleístas estarán siempre dispuestos a colaborar y a debatir y a discutir. Para el abogado penalista Gonzalo Silva, es necesario perfeccionar la aplicación de la norma en los considerados delitos económicos. Que debe eliminarse del catálogo sancionador o catálogo penal el proceso abreviado, como debe eliminarse la cooperación eficaz, porque esto permite que, siendo parte de la delincuencia, así partícipe como autor o coautor en los hechos, pues se beneficie de todas estas canonjías jurídicas. Javier Ceballos, Medios Públicos. Ratifican la prisión preventiva en contra de Eduardo Larrea, exdirector de la Dirección General de Aviación Civil, acusado de delincuencia organizada. Mientras tanto, en Bélice, su hermano Juan Pablo Larrea enfrenta a la justicia por tráfico de cocaína
valorada en más de 60 millones de dólares. La Sala Penal del Guayas negó el pedido de apelación de la prisión preventiva solicitada por la abogada de Eduardo Larrea, exdirector de la DAC. Personas que están procesadas, 9 están detenidas, 2 están en calidad de prófugo y 2 están con medidas. El martes 1 de octubre a las 9 horas vamos a hacer la audiencia escucha, donde vamos a escuchar todas las partes lo que dicen cada uno de estos audios, ¿no? Porque no está justificada con elementos de convicción suficiente la existencia real de un delito. El segundo inciso requiere que haya elementos de convicción claros y precisos. Larrea, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, era investigado por la DEA, que en 2014 le incautó 3 avionetas de la empresa Skyjet de su propiedad. Está acusado de delincuencia organizada luego de ser detenido en junio de este año durante un operativo antinarcóticos en la que se desarticuló una banda que tendría vínculos con el cartel de Sinaloa e implicado en la incautación de droga en la base aérea de Manta en septiembre de 2018. Mientras tanto, en Belice, y también acusado por narcotráfico, su hermano Juan Pablo Larrea fue detenido el 9 de septiembre, mientras intentaba transportar cocaína valorada en más de 60 millones de dólares en una aeronave que fue interceptada por la policía en una finca de propiedad privada que tenía una pista de aterrizaje clandestina. Más de 1 tonelada de droga que luego fue quemada por las autoridades de Belice. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Los asentamientos irregulares en la provincia del Guayas se incrementaron un 30% en lo que va del 2019. El sector de Monte Sinaí en la ciudad de Guayaquil es uno de los puntos donde se agudiza esta problemática. Suman 900 los fraccionamientos de suelo detectados para invasiones en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, convirtiéndose en un punto álgido de esta problemática. Las familias que habitan en estas zonas indican que no les queda otra opción. Yo necesito, y porque tengo 3 niños también y no tengo a dónde ir. Y para no andar rodando. Quienes deciden invadir se enfrentan a varios problemas, pues las edificaciones son de caña, sobre terrenos irregulares. Y pueden caer con una lluvia muy fuerte en la ciudad de Guayaquil o con un temblor. Paneles de caña aún se pueden divisar en el suelo de estas invasiones tras 5 desalojos, pero las personas no desisten y se organizan con la esperanza de ser regularizados. Sabemos que es ilegal, pero es el último recurso que tenemos para sobrevivir. Se le puede decir, no, este no tiene vivienda, este sí, vamos ayudándolo a reubicar. En cantones del Guayas como Durán, Yaguachi, Milagro y Balsara se repite esta problemática que ha incrementado un 30% este año, tema que se abordó en una mesa de trabajo en la gobernación. Que vamos a abordar el tema de frente, vamos a dar resultados positivos en los próximos días. Tras la reunión se decidió investigar ferreterías que expenden materiales para estos asentamientos. En Monte Sinaí tenemos identificado aproximadamente 23 a 24 ferreterías. Otro problema son los traficantes que cobran hasta $2.000 por terreno. En este tema se hizo un llamado a los operadores de justicia. Los operativos se incrementarán en los próximos días en busca de regular este tema. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En Galápagos, la Armada Nacional, en coordinación con el Sistema Integrado de Seguridad EQ911, realizó un operativo de búsqueda y rescate de 2 ciudadanos. Los pescadores artesanales salieron de pesca el 13 de septiembre y fueron reportados como desaparecidos el 20 del mismo mes. Para el rescate se utilizó la lancha guardacostas Isla Española, el avión de exploración aeromarítima y un helicóptero naval. Los tripulantes de la embarcación tipo fibra fueron hallados en condiciones de salud estable. Cuatro personas afectadas por la caída de un techo y al menos 14 sectores de la ciudad de Quito reportaron inundaciones producto de una fuerte lluvia acompañada de granizo. Una de las tormentas más fuertes en esta época de transición de verano a invierno soportó la capital de los ecuatorianos la tarde de este martes. La intensa granizada ocasionó que la intersección de la avenida Occidental y Mañosca en el norte de Quito se convierta en un río. Los automóviles no pudieron movilizarse y algunos con dificultad atravesaron el tramo inundado. Y dejó a gran parte de la urbe cubierta con un manto de hielo. Así lució el Parque de la Carolina después de la tempestad. De acuerdo con el servicio de emergencia EQ911, debido al temporal el techo de una fábrica colapsó en Chillogallo, al sur de la ciudad,
4 personas resultaron lesionadas. En al menos 14 barrios se reportó acumulación de agua. En la ciudad de Ibarra, Quitumbe, Chillogallo, Ciudadela del Ejército, El Recreo, El Calzado, Loma de Puengasí, Comité del Pueblo, San Carlos, además de varias zonas del centro histórico. Mientras que la Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre un choque registrado sobre la avenida Simón Bolívar a la altura de la vía interoceánica, lo que causó congestión vehicular. El Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI, informó que esta condición climática está comenzando, por lo que pidió a la ciudadanía tomar precauciones y protegerse de las bajas temperaturas. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Les contamos que la Universidad Uniandes contará con una nueva edificación que beneficiará a 7.000 estudiantes. La obra es financiada por el Banco de Desarrollo del Ecuador y se construye en el sector de Alobamba, en el cantón Tizaleo, en la provincia de Tungurahua, al que asistió el vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenhösner. El vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenhösner, visitó el cantón Tizaleo en la provincia de Tungurahua. En este lugar se construye el campus de la Universidad Uniandes, con una inversión de $4.4 millones gracias al financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador. Tendrá la dinámica de cualquier ciudad universitaria, jóvenes, que darán otro ambiente y otra situación a este cantón. Así que contentos de poder contribuir como gobierno con esta iniciativa. Para Andrea Cepeda, el acto simbólico de la colocación de la primera piedra en esta construcción busca beneficiar a 7.000 estudiantes. Es un muy gran desarrollo para la universidad y para irnos integrando como estudiantes y como profesionales del futuro. De enero al mes de septiembre de 2019, el Banco de Desarrollo del Ecuador otorgó $20 millones como aporte al desarrollo de las universidades e institutos de educación superior. Un programa llamado ProEduca podemos encontrarnos en todas las provincias del país hoy por hoy, haciendo efectiva justamente esta mayor disponibilidad de recursos. Además, el vicepresidente recorrió los cultivos de mora de este importante sector agrícola. Máximo Barba, Medios Públicos. No sabía a quién contarle. Fue muy duro y solamente me dijeron que salga adelante. En Ecuador, cada día 7 adolescentes se convierten en madres y 8 de cada 10 embarazos de menores de 14 años son producto de una violación. La violación, el embarazo y la maternidad forzada se convierten en una cadena de violencia que impacta en miles de adolescentes y sus familias que no encuentran salida ni ayuda. Telediario estrenará en la emisión estelar de mañana, miércoles, una serie de reportajes sobre el embarazo en la adolescencia. No se lo pierdan. ¿Irá a estacionar ese de ella? Desde que estoy embarazada me conoce. Estoy convencida de que el Ecuador es el país del incesto. Da vergüenza, da miedo. Una joven estudiante ecuatoriana denunció a través de redes sociales un ataque racista por parte de un ciudadano estadounidense en el estado de Georgia. Existen varios casos de compatriotas que alrededor del mundo son víctimas de discriminación racial. En redes sociales se viralizó el video de un acto racista en donde una estudiante ecuatoriana llamada Cristina Riofrío fue agredida con sus amigas por hablar en español. Este incidente ocurrió el pasado 21 de septiembre en Savannah, Georgia, en Estados Unidos, en el interior de un restaurante de comida rápida. Según cuenta Cristina, el señor empezó a ser agresivo con sus palabras y sus expresiones faciales. Él empezó a decir que qué hago yo en este país, que solo vengo a arruinar este país, que él construyó este país. Empezó a gritar el nombre, empezó a decir Trump un montón de veces. Frente a este acto violento, Cristina decidió grabar el momento y publicarlo en su usuario de Twitter, video que hasta el momento cuenta con más de 1.064.000 visitas y tiene aproximadamente 13.000 retweets y 41.000 likes.
Pero este no es el único caso de racismo ecuatorianos. En el pasado mes de marzo de este año, Miguel Ucho, de 33 años, fue atacado en la Gran Manzana por una mujer desconocida que comenzó a gritarle insultos antihispanos. Los ecuatorianos no son negros. Otro caso de racismo que dio la vuelta al mundo se dio en el año 2017 en Perú, cuando el comentarista deportivo Philip Butters habló con palabras despectivas de un jugador de la selección ecuatoriana. El comunicador calificó de mono y gorila a Felipe Caicedo. Además mencionó textualmente: los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos de altura. Días después de este incidente, el programa de Butters fue cancelado y el comunicador retiró sus declaraciones ofensivas. Estos son solo algunos casos de ataques racistas a nuestros compatriotas. Recordemos que todos los ciudadanos tenemos derechos humanos y deben ser respetados en cualquier país del mundo. No tengan miedo en decir lo que piensan, no dejen de hablar español. Llamen a la policía ese rato que les están insultando si les pasa algo parecido. Carla Arzentales, Medios Públicos. 20 horas 37 minutos, se encuentra con nosotros Harold Burbano, director general tutelar de la Defensoría del Pueblo, con quien hablaremos en los próximos minutos sobre este tipo de casos que hemos visto hace poco en la última nota, en el último reportaje. Estas agresiones físicas, en algunos casos verbales, en otros, por parte de varias personas en contra de compatriotas ecuatorianos por temas de racismo. Gracias, Harold, por estar aquí en Telediario. Bienvenido. Gracias, Fabricio, por la invitación. Bueno, ¿en qué medida la Defensoría del Pueblo puede apoyar a casos como el que hemos visto hace poco? Bueno, creo que debemos empezar diciendo que el racismo es un mal que está arraigado en todo el mundo, ¿no es cierto? Desde nuestro propio país, en Ecuador, como en países como en Estados Unidos, en Europa, tenemos estas actitudes racistas y es algo que tenemos que erradicar. La lucha por los derechos humanos empieza por la lucha por la igualdad y parte de la igualdad es aceptarnos con sus diferencias, ¿no es cierto?, con nuestras diferencias. Claro que sí. Hemos visto el caso de esta joven ecuatoriana de 19 años de edad, Cristina Riofrío, quien vive y está estudiando actualmente en la ciudad de Savannah, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, que hace pocos días ha sido víctima de una agresión verbal por parte de un ciudadano estadounidense que con comentarios y gritos con tinte racista prácticamente le ha reclamado porque ella no hablaba inglés en un restaurante de comida rápida en esa ciudad estadounidense. ¿Este tipo de ataques son comunes? ¿Ustedes han recibido este tipo de denuncias a través de la Defensoría del Pueblo? Lastimosamente son recurrentes. Nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos la obligación de proteger tanto a los ecuatorianos en el país como a los ecuatorianos en el exterior. En ese sentido, desde la Constitución del 2008 tenemos la obligación de tener un proceso para recibir denuncias en el exterior. En un principio tuvimos delegados hasta el año 2018 que estaban presentes tanto en Estados Unidos como en Europa. Este proceso se cerró por algunos temas de ajustes administrativos. Se van a volver a nombrar los delegados en estas dos partes del mundo, pero por ahora tenemos un proceso electrónico de recepción de denuncias que se llama la Defensoría a un clic de distancia, que es muy amigable, muy fácil acceso a través de la plataforma web de la Defensoría del Pueblo, www.dpe.gov.es. En la parte inferior dice un clic de distancia y a través de un formulario recibimos las denuncias. En ese sentido hemos tenido denuncias sobre racismo en general, no solamente agresiones, sino también violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación. Hemos tenido algunos casos sobre violación al derecho a la cultura, por ejemplo, miembros de nacionalidades indígenas que han sido obligados a cortarse el pelo, por ejemplo, o a no utilizar sus vestimentas tradicionales. Lo que pasó en Chile, por ejemplo, con un grupo de ciudadanos otavaleños, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha actuado a través de la canalización de las denuncias a las autoridades competentes. Por otro lado, también tenemos la representación diplomática del país, es decir, la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los consulados en cada uno de los países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos habrá un consulado cerca de donde pasó, en el estado de Georgia, es decir, en Atlanta, un consulado al cual podría nuestra compatriota acudir para
obtener apoyo por parte del Estado ecuatoriano. Bueno, señor Burbano, sería muy importante que la ciudadanía también pueda tener claro cuál es el procedimiento que debe seguir en caso de que alguno de nuestros compatriotas en el exterior sea víctima de un acto racista, de un acto de violencia física o verbal. Es importante tener en cuenta porque también nuestra señal, la señal de Ecuador TV y de este noticiero, llega también a varios países fuera de Ecuador. ¿Qué es lo que deben hacer los ciudadanos que se han visto vulnerados en su integridad, en su dignidad? Bueno, en primer lugar, creo que todos los ecuatorianos en otros países deben entender que, a pesar de su situación regular o irregular en ese país, tienen el derecho a ser protegidos y el derecho a ser garantizada su seguridad. En esa lógica, si es que son víctimas de un episodio de violencia o discriminación, tienen el derecho de acceder a la fuerza pública de cada uno de los países, es decir, llamar a la policía de manera inmediata. De acuerdo. ¿Cuál sería en los pasos posteriores? Primero, entender que en cada país hay una función judicial específica, ¿no es cierto? Unos canales judiciales para denunciar. Generalmente hay fiscalías, es decir, estos ataques son llevados a través de materia penal, entonces deberían poner su denuncia de manera formal, ¿no es cierto? De sentirse desprotegidos o de necesitar acompañamiento, pueden acudir a la delegación consular más cercana en cada uno de los países. Como te contaba anteriormente, la señorita o nuestra compatriota en Georgia podía haber acudido al consulado en Atlanta, el cual tiene la obligación de, por el derecho a la protección consular, acompañar todos los procesos de denuncia de esta persona en ese país. Además, la Cancillería de alguna forma debería exponer su preocupación en el marco de esta denuncia. Ya hemos visto que el Ministerio de Relaciones Exteriores públicamente, a través de pronunciamientos y alertas, ha expresado estas preocupaciones al país, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que provoca esto? Una debida diligencia en la investigación de estos casos. Por otro lado, estamos nosotros como Defensoría del Pueblo en actuación de la protección de los ecuatorianos en el exterior para realizar una vigilancia de este proceso, ¿no es cierto?, del proceso de acompañamiento de estas denuncias. Lo que nosotros esperamos como país es que los compatriotas tengan la seguridad de que, primero, no van a ser revictimizados a través de un proceso de deportación, por ejemplo, y en segundo lugar, que no queden estos actos en la impunidad. Claro que sí. Cuéntenos un poco cuál es el trámite posterior que se debe realizar para que ustedes como Defensoría del Pueblo también puedan designar a sus representantes en el exterior, en Estados Unidos y en Europa, según lo que nos ha explicado, para que finalmente este tipo de casos puedan ser atendidos y cuenten también con esa asistencia de la Defensoría del Pueblo para nuestros compatriotas. Bueno, algo que tiene que estar claro es que estamos activamente trabajando con estas denuncias. Como le digo, hay este procedimiento web que se denomina Defensoría a un clic de distancia, y a través del formulario los compatriotas acceden a la protección de la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, estamos en un proceso para nombrar ya los delegados en el exterior. Se nombrarán entre octubre y noviembre las delegaciones en el exterior, y lo que harán será cubrir estas denuncias, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen los delegados en el exterior? Lo que hacen es acompañamiento a la víctima, es decir, a esta víctima, no solo de discriminación, sino de violación de derechos humanos en el exterior, tendrá la capacidad de poder contar con una persona que acompañe todos estos trámites. ¿Nos puede confirmar en qué países estarán presentes estos delegados de la Defensoría del Pueblo? Bueno, actualmente hay 7 delegaciones activas, tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina. Tenemos, claro, precisamos en Nueva York, en Chicago, en Houston, Texas, en Estados Unidos, en Europa están en Madrid y en Milán. Tenemos en México la delegación activa en Monterrey. Nosotros estamos evaluando actualmente si esas delegaciones seguirán en los lugares que acabo de decir, o si se necesita crear otras más, o de alguna forma minimizar las delegaciones y ponerlas en puntos focales más necesarios. Bueno, estamos ya cerrando este espacio de entrevista. Una recomendación final para quienes nos estén viendo también en la señal internacional de Ecuador TV y eventualmente sean víctimas de este tipo de abusos por parte de otras personas por su condición racial.
Bueno, es necesario entender primero que todos somos sujetos de derechos en cualquier parte del mundo, por lo tanto no tenemos que tener el miedo a denunciar, muchas veces tenemos miedo a actuar tanto formalmente como informalmente en relación a redes sociales o videos, no tenemos que tener miedo a denunciar, porque eso lo que va a hacer es promover un proceso de no impunidad que va a mejorar la vida de nuestros compatriotas en el exterior. Por otro lado, también un mensaje a los ecuatorianos que vivimos en nuestro país, esto lo vivimos en otros lugares y nosotros no debemos reproducirlo aquí dentro de nuestras fronteras. Claro que sí, completamente. Muchas gracias, Harold gracias. Urbano, director general tutelar de la Defensoría del Pueblo, por ofrecernos información de cómo pueden los ciudadanos ecuatorianos, nuestros compatriotas que viven en el exterior, sentirse apoyados también por parte de las instituciones ecuatorianas en caso de haber sido víctimas de algún tipo de violencia física o verbal con tinte racial. Esto en referencia a este reciente caso denunciado por la joven ecuatoriana Cristina Riofrío, una joven estudiante que vive en Georgia, en los Estados Unidos, que ha sido víctima de una agresión racial verbal por parte de otro ciudadano estadounidense. Sin duda, nuestro abrazo solidario desde acá, desde Ecuador, a esta joven compatriota que tuvo que enfrentar este mal momento, pero finalmente nuestro apoyo desde aquí, desde el país. 20 horas con 47 minutos. Vamos a seguir revisando otras noticias. La isla volcánica Bartolomé en Galápagos se encuentra entre los 10 lugares más paradisíacos del mundo, según el portal de noticias de CNN. Veamos más detalles de esta noticia que sin duda llena de orgullo a todos los ecuatorianos. No es de extrañarse que los ojos del mundo estén sobre las maravillas del Ecuador, principalmente sobre el archipiélago de Galápagos. Es por ello que el pasado 23 de septiembre, el portal internacional de noticias CNN reconoció a Bartolomé como una de las islas más lindas del mundo, incluyéndola entre los lugares más bellos y paradisíacos del planeta. La isla ecuatoriana fue presentada como un atractivo único junto a otros populares destinos como Santa Lucía y Komodo. Según el portal de CNN, lo que más se destaca en la isla galapagueña es su fauna como los pingüinos, las iguanas marinas y los cangrejos que se escabullen en la arena. Bartolomé es un islote volcánico inactivo que lleva dicho nombre en honor al mejor amigo de Charles Darwin, el señor James Sullivan Bartolomé, y tiene una superficie de 120 hectáreas y desde su parte más elevada se puede observar las playas multicolores, el esplendor de las aguas de la isla y un sinfín de especies de animales. Bartolomé, en el archipiélago de Galápagos, ahora forma parte de la lista de CNN de las 10 islas más bellas del planeta. Carla Arcentales, Medios Públicos. El Congreso de Estados Unidos anunció el inicio de un juicio político contra el presidente Donald Trump por supuestas presiones a Ucrania. La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que el Congreso iniciará un juicio político contra el mandatario estadounidense Donald Trump, tras revelarse que bloqueó fondos de asistencia a Ucrania y que supuestamente habría coaccionado a Kiev para que se investigue al expresidente Joe Biden y su familia. Las acciones de la presidencia de Trump han revelado el hecho deshonroso de la traición del presidente hacia su juramento, la traición de nuestra seguridad nacional y la integridad de nuestras elecciones. Así, hoy estoy anunciando que la Cámara va a poner en marcha una investigación oficial de juicio político. El presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley. Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump respondió inmediatamente en redes sociales y publicó: en un día tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas tenían que arruinarlo a propósito y despreciarlo. Muy malo para nuestro país, tuiteó Trump desde Nueva York. Además, calificó a esto como una cacería de brujas. Según cálculos de medios de comunicación, 163 de los 235 legisladores demócratas de la Cámara Baja hicieron público su apoyo al proceso de juicio político, conocido en Estados Unidos como impeachment. Paco Urbina, Medios Públicos. Los magistrados del Tribunal Supremo de Gran Bretaña declararon ilegal la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento. Jeremy Corbyn, líder de la oposición inglesa, invitó a Johnson a que convoque a elecciones.
El Tribunal Supremo de Reino Unido declaró ilegal la decisión del gobierno del primer ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento británico previa a la salida del país de la Unión Europea el 31 de octubre. Tras el fallo, una de las primeras en elogiar la decisión de los 11 magistrados fue la activista contra el Brexit, Gina Miller. El fallo de hoy confirma que somos una nación gobernada por el Estado de Derecho, leyes de las que nadie, ni siquiera el primer ministro, está por encima. No dejen que el gobierno minusvalore la seriedad de la sentencia de hoy. Esta decisión del tribunal la festejó el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, quien envió una invitación al primer ministro británico. Invito a Boris Johnson, en unas palabras históricas, a que reconsidere su posición, a que obedezca a la ley, que saque de la mesa la opción del no acuerdo y que convoque elecciones para elegir un gobierno que respete la democracia, que respete el Estado de Derecho y devuelva el poder al pueblo. Al respecto, el primer ministro Boris Johnson aseguró que respeta la decisión del tribunal, aunque indicó estar en desacuerdo con la sentencia. Tengo que decir que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que han decidido los jueces. No creo que esté bien, pero seguiremos adelante y, por supuesto, el Parlamento volverá. Sobre la invitación a elecciones del líder opositor Jeremy Corbyn, el primer ministro Johnson aseguró que continúa en muy buena posición en las encuestas, por lo que no dudaría en aceptar. Paco Urbina, Medios Públicos. El Tribunal Supremo Español aprobó la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Francisco Franco de su mausoleo ubicado en las afueras de Madrid, a pesar del rechazo de los descendientes del dictador. 6 magistrados de la más alta instancia judicial del país decidieron por unanimidad desestimar en su totalidad el recurso interpuesto por los familiares de Franco, señaló el tribunal en un comunicado. Organizaciones sociales y políticas de izquierda se movilizaron en varios puntos de Argentina, con cortes en los principales accesos a diversas ciudades, en reclamo a los ajustes económicos impuestos por el gobierno de Mauricio Macri y la crisis económica que vive ese país a poco más de un mes para las elecciones presidenciales. Con múltiples puntos de concentración, agrupaciones como el Frente de Izquierda y el Polo Obrero exigen la actualización del salario por la alta inflación y pidieron al gobierno más programas sociales y ayudas para los jubilados. Un muerto y 13 heridos es el saldo que dejó un derrumbe en una construcción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ubicado a pocos minutos de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. El parte policial indica que el accidente se produjo en horas de la tarde cuando una grúa se enganchó en un andamio, provocando la caída de una estructura. El fallecido era capataz de la obra. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Con esto finalizamos Telediario Estelar, como siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas. Feliz noche.